En Etnografía Estudio hacemos la bitácora antropológica. Mi nombre es Aid Vázquez, sociólogo utópico, antropólogo indecente. Hola, soy Fernando Belaunzarán, vocero del Frente Cívico Nacional y encantado de estar con Saido. Saludos a todos. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a la bitácora antropológica. Hoy estamos pues muy contentos porque vamos a platicar con Fernando. Es una plática que teníamos pendiente desde hace mucho. Gracias, Fernando, por aceptar la invitación a la bitácora. Bienvenido, mano. Encantado, Saido. Qué buena onda. Oye, mano, pues justo de lo que he estado pensando que podíamos platicar aquí en la bitácora. Bueno, pues para las personas que no conocen a Fernando, que difícilmente puede haber alguien, pero déjame decirte que la bitácora, pues hay algunos, dos, tres personas que lo ven en el extranjero, en Argentina, en España, etcétera, pues a lo mejor dicen, ¿quién es Fernando Belaunzarán? ¿Y de qué onda vamos a hablar? Van a hablar ahora en la bitácora. Y bueno, déjenme decirles que Fernando tiene una historia en la izquierda en México. Y esa historia, si mal, no, tú me corregirás, Fer, pues comienza, digamos, en el CEU. Sí, así es. En algo que cuando yo estudiaba sociología, pensábamos que era como el parteaguas de la democracia en México, que fue el movimiento del CEU, el temblor del 85, y a partir de ahí, como el nacimiento de también algo que no lo sé si estoy mal, pues, pero que se conceptualizó como la sociedad civil, ¿no? E incluso Claro. Monsiváis, pues, dice la sociedad que se organiza y se genera ahí una efervescencia por como este rompimiento de la política, del quehacer público, que ya no está en el partido hegemónico, sino que se sale, digamos, de la estructura del partido y empiezan a hacer, pues, Sí, política, claro. ¿no? Sí, es que se dieron años muy intensos. 85 fue el temblor. El movimiento del CEU nace a finales de 86 y se lleva en 87, principios de 87 fue la huelga. Y al año siguiente, en 1988, pues fue la elección de Cuauhtémoc Cárdenas, que fue pues un parteaguas en la historia del país, importantísimo en la Ciudad de México. Y bueno, el acto en la UNAM de 1988 pues es emblemático, Sí, cabrón. ¿no? Ahí en las islas, Sí, ¿no? sí, sí, sí. La foto es espectacular, el meeting fue importantísimo, tan emblemático quizás o más que el de la Laguna en ese año, y marcó un movimiento que fue un parteaguas en la lucha por la democracia, ¿no? De alguna manera en el CEU siempre tuvimos presente el 68, ¿no? Eh, Fue el siguiente, nadie había llenado el Zócalo desde el 68, digamos como estudiantes, ya había habido el Zócalo Rojo, por supuesto, pero como estudiantes, como movimiento, pues otra vez en las marchas del 87, a principios de 87, dos veces el CEU llenó el Zócalo, ¿no? Y pues ahora sí que nos comíamos el país a mordidas, ¿no? Porque pensábamos que era el gran cambio, que era el momento de gran ruptura, y bueno, pues sí, efectivamente fue la irrupción de la izquierda, de una izquierda universitaria en la lucha por la democracia, en la política. Fue la irrupción política de un sector de la izquierda que después del 68 y el 71, pues estaba más bien en las aulas, en la universidad, en algunos movimientos sociales, pero en la lucha electoral como tal, ahí entró porque sí hubo una cierta continuidad del movimiento del CEU al cardenismo del 88. Los principales dirigentes del CEU pues apoyaron al ingeniero Cárdenas, estuvieron en ese meeting y lo acompañaron durante algunos años, ¿no? Justo tocaste un punto que quería que nos ayudaras a preguntarnos, pues a hacer como las preguntas pertinentes, porque creo que no vamos a encontrar aquí algunas respuestas, sino a lo mejor ir como pensando algunas cosas interesantes. Hay muchas izquierdas en México, o en general, pues, en el mundo, Fer. ¿Cómo la ves? Porque dices, hay Claro, una izquierda universitaria, ¿no?
¿O hubo Sí, una escuela, perdón, una escuela, no, una izquierda universitaria? ¿Sigue sí. habiendo Ah, muchas izquierdas o qué onda sí, con las claro. izquierdas? Incluso la verdad es que dentro de esa izquierda universitaria había distintas ramas, ¿no? Hay, hay de izquierdas a izquierdas, ¿no? Hay izquierdas autoritarias, por supuesto, ¿no? Yo no sé si llamarles izquierdas a los que nos gobiernan, pero de que son autoritarios, son bastante autoritarios, o sea, por el presidente, ¿no? Eh, y aunque yo lo veo muy conservador, sinceramente, ¿no? Pero en la universidad había quienes pensaban que el movimiento estudiantil simplemente tenía que ser como la mecha de una revolución social, ¿no? Y eso era lo que estaban buscando. No tenían una beta democrática Ujú. y les gustaba encontrar traidores entre los mismos estudiantes, ¿no? Porque pensaban distinto, ¿no? Tienen una lógica del pensamiento único y creen eh, que pensar, que de alguna manera abrirse al diálogo, llegar a acuerdos con otros sectores, pues ellos lo veían como traición, Traición, ¿no? como vender Pero el también hay una movimiento. izquierda, yo diría democrática, que tuvo, que tuvo la dirección de ese movimiento y que un momento estelar de él, yo digo emblemático, fue el diálogo público en el Che Guevara o en el Justo Sierra, como le digas, o como se llama Monsiváis, el Che Sierra, Ujú. ¿no? Que hubo un diálogo público entre autoridades y estudiantes de muy buen nivel. La verdad es que se demostró que podían discutir de cara a cara, de nivel a nivel, y fue pues, un ejercicio de, de, yo diría, democrático, porque al final de cuentas, fíjate lo que era el lema del CEU, con la fuerza de la razón, ese era el lema del CEU, y lo demostró en esos diálogos públicos, y Radio Universidad lo oía medio mundo, todo el tiempo estaban siguiendo ese debate, porque era un debate de buen nivel, de Con razones, de argumentos. inteligencia, Sí. ¿no? Eh, luego, en el CGH, la verdad es que la Ultra tuvo la mayoría, tuvo la hegemonía, se llegó a poner la hegemonía, y entonces ya no tenían un discurso racional, ya no era convencer, era un discurso más emotivo, de indignación, de revancha, de resentimiento, ¿no? Y ese discurso, o más bien el discurso del actual gobierno, me recuerda mucho al discurso de la Ultra, ¿no? Ese que siempre se victimiza, que le sale el odio por rencores acumulados por mucho tiempo y que vive de eso, de la descalificación, del insulto, ¿no? Etcétera, ¿no? De los juicios sumarios, ¿no? De esos que se sienten superiores moralmente y con el dedo flamígero condenan al infierno por Al pensar otro. distinto, por discrepar. Pero bueno, si esas distintas izquierdas convivieron en la universidad, pues en el país también están, ¿no? Insisto, a mí me cuesta trabajo llamarle izquierda a quienes nos gobiernan, pero bueno, así se dice, Sí. ¿no? Oye, cuando dices esto, el lema del CEU, me remite inmediatamente pues como al concepto de modernidad. ¿Consideras que era un movimiento moderno, digamos, como en el Sí. sentido como amplio de la palabra de la Revolución Francesa, cabrón, ¿no? Un asunto de mucha modernidad Bueno, poner en el centro la racional? razón era eso, era el convencimiento de las ideas. Y fíjate, ¿Y cuando por tú qué tienes un perdón diálogo, que te interrumpa, pero por qué crees que se haya dado? ¿No? ¿En qué condiciones había en el país? ¿Qué contexto está para que los chavos estuvieran en ese momento sumergidos en este rollo de mira, la modernidad, eh, cabrón? recuerda, el diálogo público nace del 68. El Sí, 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 es una 68 demanda. pedía diálogo público, ¿no? Y como el 68 siempre era el referente, obviamente los estudiantes llegaron y dijeron, queremos diálogo público, ¿no? La sorpresa es que las autoridades lo aceptaron. Y ahí yo creo que hay que reconocerle a Carpizo, ¿no? Que tuvo la beta democrática de decir, órale, quieren un espacio para discutir, pues discutamos. Y pues eran encabezados por el entonces secretario general que era José Narro, Ujú. ¿no? Y era una discusión sobre argumentos sobre su planteamiento de reforma universitaria, ¿no? Y ahí salió
en el CEU la propuesta de un congreso universitario para que toda la comunidad transformara la universidad, ¿no? Eh, y lástima que luego el congreso fue bloqueado o se desperdició una gran oportunidad que hubiera podido ser Lo ese que, lo, congreso que se llevó a cabo hasta 1990 o sí, 91. fue demasiado desgaste, ¿no? El llegar Uh-huh. al Congreso. Y además yo creo que No, tiene que ver con procesos, ¿no, Fer? Es decir, hablábamos de estas coyunturas, ¿no? El 85, el 86, el CEU, el 88 con Cuauhtémoc, el rompimiento del PRI, digamos, ¿no? La fractura que hay en el PRI, y termina en lo que estamos hoy, y bueno, también en la transición con Fox, etcétera, ¿no? Pero ahorita vamos a tocar esos temas. Lo que yo estaba pensando, quizás lo planteé mal, es si tienes forma de explicarnos o cómo lo explicas que se hayan dado estos tres, yo decía estas tres como coyunturas en el país. ¿Qué estaba pasando en el país que permitió que sí, la sociedad se organizara en el 85? Ustedes en el 86 y luego viene Cuauhtémoc Cárdenas con sí. Porfirio, se rompe, cabrón, y luego todos estos juntos forman Sí, algo. es obvio. ¿Qué está pasando en el Mira, país en ese entonces que hace que esto no se haya perdido, cabrón? mira, yo digo que hubo una crisis del autoritarismo, Ah, ok. porque creo que el agravio que movió al CEU fue la imposición, ¿no? Fue un movimiento antiautoritario, digamos, ¿no? En ese sentido, pues me parece que una beta democrática importante. Y lo que pasó en el 85 antes, pues fue autoorganización, ¿no? ¿Qué más horizontal? Era la crisis de un autoritarismo ya inoperante, ¿no? Es Ah, ok. una crisis de régimen autoritario, ¿no? Y revienta en el 87. Yo creo que en el 88 con Cuauhtémoc Cárdenas, porque él cataliza muchas inconformidades, ¿no? México ya no cabía en ese régimen autoritario que, por cierto, ahora lo quieren regresar a ese presidencialismo autoritario, a esa hegemonía de grupo, ¿no? Pero este país no da para eso, me parece, va a ser muy costoso, pero bueno, esa es su obsesión, ¿no? Esa es su obsesión que tienen ahora los que están en el gobierno, regresar a la hegemonía estructural de un grupo sobre todos los demás, ¿no? Creo que eso es lo que está en el plan B metido, cómo ellos llegan a volver a controlar el proceso electoral, debilitar al árbitro y ver cómo ellos se cuelan, ¿no? Ujú. Porque no están dispuestos a soltar el poder, ¿no? Algo que me parece que es sano de la democracia son las alternancias, ¿no? Ayuda a esa renovación. Pues me parece que estos vienen con la idea de ya llegué, ya no me quitan, ¿no? Ya no Son, me voy. ya no me voy, es el cuate que se subió en los peldaños de la institucionalidad democrática, porque si alguien se benefició de la transición y de sus avances fue López Obrador, se subió en los peldaños y una vez que está en el techo, avienta la escalera para que nadie más vuelva a subirse, ¿no? Esa es un poco su intención. Y hablando de las izquierdas, digamos, de hace rato, ¿cómo cabe, digamos, ahí eh, el expirismo de Cuauhtémoc Cárdenas y de Porfirio, de Ifigenia, de todas estas personas, junto con los académicos, junto con otros, o sea, estoy pensando en Goldenberg, cabrón, en ustedes, esa izquierda que se formó era una izquierda sumamente plural, ¿no? Muy, muy plural, terminó en el PRD, digamos, ¿no? Pero venía la gente de la guerrilla, cabrón, ¿no? Uh-huh. Venían, digamos, era muy, muy, muy complejo esa organización, cabrón, y efectivamente era casi horizontal, porque a diferencia de lo que está pasando ahora, pues no tenían esta verticalidad de líder que dice es azul y es azul, ¿no? Sí, así es, ¿no? Mira, el Pero ¿cómo caben? rompimiento de ¿Cómo la caben? corriente el rompimiento de la corriente democrática fue muy importante, ¿no? Y vaya que pesó, pues, de alguna manera, el asunto de que era el cardenismo regresando, pues era un mito histórico en el país, ¿no? Y fue una rebelión importante de la sociedad. Tienes razón, algo estaba cocinando, o sea, había un síntoma en la sociedad.
Yo cuando veo y digo, oigan, esto que pasó el 13 de noviembre pasado y Ajá, ahora el 26 de febrero, es que algo está pasando en la sociedad, hay que verlo como síntoma, ¿no? así es. Hay algo ahí, Me ¿no? ganaste la palabra, sí. Por supuesto que la causa es importante, es atractiva, pero que haya salido la gente implica algo más, implica un estado de ánimo. Y hay un estado de ánimo, me parece, de mucho temor con el autoritarismo creciente. La gente no quiere renunciar al derecho que le costó tanto trabajo conseguir de elegir a sus gobernantes y representantes en elecciones transparentes, creíbles, confiables, libres, ¿no? Que tú te recordarás que en ese año 88 se cayó el sistema, ¿no? Y quien lo tiró fue Manuel Barlet, ¿no? Que está pegadito al señor Palacio, que trae además esa misma lógica de restaurar el viejo régimen en el entendido de un grupo hegemónico sobre todos los demás, ¿no? Porque ellos no quieren alternancias, quieren perpetuarse en el poder y para eso quieren usar todos los instrumentos del Estado, no tienen ningún paragón. Jamás yo había visto que utilizaran los programas sociales de manera tan descarada. Por supuesto que se hacía, no niego, lo denunciamos muchas veces, Sí. pero de una manera tan orgánica, tan institucional, tan clara, tan desvergonzada, llegan estos servidores de la nación llegan a decir que es el apoyo del presidente, ¿no? O sea, el recurso público para para que el presidente haga política, haga campaña, ¿no? Sí, digamos, quizá generaciones que vivimos ese autoritarismo, pues, tenemos en la memoria casi, yo diría como traumática esta dinámica del presidencialismo y del autoritarismo, de la representación del tlatoánica, ¿no? De una especie como de reencarnación del tlatoani, donde pues el presidente era la ley durante esos 6 años, durante su sexenio. ¿Qué horas son las que usted diga, señor presidente? Sí, sí, ¿No? sí. Ese era. Bueno, entonces estás como un poco acelerado, tratando como de llevar la charla como en etapas, pues, pero ya estamos acercándonos a lo que tenemos ahora. Tenemos entonces el surgimiento, digamos, de una izquierda empieza a entrarle a la competencia electoral, ¿no? Ya vimos los antecedentes. Esta izquierda empieza a ganar algunos hasta, no recuérdame el año, pues, cuándo es cuando llegan a la ciudad, ¿no? Digamos, 97, 97. 1997. Ya había algunos diputados por ahí, etcétera, Sí, bueno, senadores, es que pero no el se gobierno de gobernaba. Salinas, el sexenio de Salinas fue muy duro para la izquierda, porque la izquierda estaba, porque Salinas tenía doble vara. La Ajá. verdad, respetaba los triunfos del PAN y él le arrebataba los triunfos a la izquierda, Oye, ¿no? yo Entonces hubo represiones muy fuertes. te quería preguntar justo eso. ¿Cómo definirías la izquierda para diferenciarlo de lo que hoy se asume como izquierda? O sea, ¿cómo podrías diferenciarte Mira, tú y decir yo soy izquierda y ustedes no son izquierda? obviamente un valor de la izquierda es la igualdad, por supuesto, y la justicia, digamos, ¿no? Justicia en muchos sentidos, en un sentido muy amplio, ¿no? Pero habemos quienes creemos que solo hay justicia si hay democracia y libertades. Sin democracia y sin libertades no se puede haber justicia, ¿no? Y también, para que haya una democracia funcional, tiene que haber libertad y justicia. Es como una triada que tiene que ir de la mano, ¿no? Ajá. Eh, y eso es lo que me parece que es la definición de la izquierda democrática en la que yo creo, una más muy cercana a la socialdemocracia, ¿no? En donde sí cree que el Estado tiene que cuidar las formas para evitar esas terribles desigualdades, sobre todo ayudando a los más desprotegidos, a los más marginados. A mí me gusta pensarlo como no una igualdad absoluta, obviamente, eso sería hasta distópico, sino un piso, ¿no? Que hay un piso en la sociedad y que ese piso tenga un mínimo de condiciones materiales, un mínimo de condiciones intelectuales, perdón, culturales,
y un mínimo de condiciones circunstanciales. ¿Por qué? Porque sí creo que el valor, incluso para la izquierda, es la libertad. Y esto es muy de, cuando alguien lo dice, podría pensar que estoy diciendo un, una blasfemia, un sacrilegio. No, no, no es así, una herejía, no. La verdad es que la izquierda, cuando empiezan a diferenciarse los liberales, lo que dicen es que en esta sociedad en la que tenemos tan desigual, la libertad es teórica o la libertad es solo para un sector de la población, ¿no? Para un sector afortunado de la población, pero no para para todos. Y entonces, si, gran parte de esta lucha de izquierda de los socialistas es cómo hacemos que la libertad sea para todos y no sea, digamos, un privilegio de unos cuantos, de una élite, ¿no? Y bueno, esa es gran parte de la batalla, hacer que la libertad sea constante y sonante, real, ¿no? Y sí, me gusta que ese sea el principio, que ese sea el valor, pero para que sea para todos, tiene que haber ese piso. Porque, ¿qué es lo contrario a la libertad? Lo contrario a la libertad es la necesidad. Lo que haces por necesidad, no lo haces libremente, lo haces a huevo, a fuerzas, ¿no? Entonces, la libertad necesita opciones, ¿no? Sin opciones no hay libertad. Bueno, quien está en la pobreza actúa todo por necesidad. No puede ser libre quien está en la pobreza. Si no tienes cultura, pues tu margen de libertad es muy pequeño. Si no tienes educación, una persona con educación tendrá siempre más posibilidades, De elegir, sí, ¿no? claro. Y circunstanciales, pues bueno, si tienes internet, si tienes instrumentos, si tienes algunas cosas que te permitan ejercer. Entonces, si queremos una sociedad en donde cada quien pueda ser el arquitecto de su destino, que tenga condiciones mínimas para poderlo hacer, para poder, para que tenga eso de pensar, que bueno, si sale un Einstein en la pobreza, no, es para que todos los que estén en la pobreza tengan la posibilidad de superarse, ¿no? Tengan esa posibilidad. Y para eso necesitan condiciones mínimas, materiales, culturales, y yo le llamo también circunstanciales. Esa es la sociedad a lo que aspiramos, ¿no? ¿Para Sí. qué? Para vivir en eso y, por supuesto, vivir en democracia, ¿no? Porque la democracia también es la posibilidad de construir en pluralidad, ¿no? No hay libertad, o sea, la libertad de ser como quieres ser y todos somos distintos. Tenemos los mismos derechos, pero somos distintos, ¿no? Entonces, coexistamos sin que alguien tenga Imponer. que lo tengamos que forzar a cambiar, a no ser como quiere ser, pues, ¿no? Sí. Entonces, en esa democracia podemos construir la pluralidad, aceptando la pluralidad, aceptando el pensamiento distinto, y vemos cómo construimos y vemos estas diferencias que tenemos todos los seres humanos como riqueza, ¿no? Por cierto, eso se encuentra en el pensamiento de Marx, ¿no? Y no hablo de Marx como la Biblia, porque no hay que tomar a ningún autor Sí, sería contradictorio, pues, como ¿no? sea. Esta idea de que Mira, dos frases del joven Marx: dudar de todo y cuestionar todo lo existente. Y eso lo incluye a él, ¿no? sí, Entonces, hay cosas que hay que revisar de su pensamiento que no tiene sentido. Y creo que el peor error con él fue que hubo gente que lo vio como una iglesia, ¿no? Lo vio como casi un mesías como un laico, Mesías. y Ajá. creó una iglesia en torno a eso, con dogmas y también hubo persecuciones a los que pensaban distinto. No, no, es un pensador que hay que tomarlo, pero una de las cosas que él valoraba era el tiempo libre, ¿no? El ocio, porque en el ocio cada quien puede desarrollarse. Entonces esa reivindicación del ocio me parece fundamental, ¿no? Él decía, el problema del trabajo como está es que no te reconoces en lo que trabajas, estás enajenado. Sí. Busca cómo lo que hagas te puedas reconocer, está bien. Pero el ocio es muy importante. El ocio te desarrolla y eres en ese momento
pues debes ejercer tu libertad. Es más, así le llamaba el reino de la libertad, ¿no? El problema es que luego los totalitarismos lo tomaron de bandera, ¿no? Asesinos totalitarios como Stalin, la revolución cultural china y otras cosas, tomaron ese pensamiento como estandarte, pero para negar todas las libertades, ¿no? Entonces, en lugar de ser una forma de decir, construyamos una sociedad donde todos seamos libres, crearon una sociedad de lo más autoritaria, dictatorial, incluso, insisto, asesina, ¿no? Porque puta, mataron una cantidad de personas en esa lógica de imponer el pensamiento único, ¿no? Y me parece que tenemos que reivindicar la libertad de pensamiento, la diferencia, y mira, que cada quien construya su vida, en sus tiempos de ocio, en su forma de trabajo acá, que lo pueda hacer como quiera hacer, ¿no? Al menos que tenga esa posibilidad, ¿no? No le neguemos a alguien esa posibilidad. Mira, si alguien echa a perder su vida, que sea por tu decisión, pero no, Claro, pero que no sea y por tus propios errores, sí, pero sí, no sí, que llegues ya derrotado, o sea, no que estés estructuralmente imposibilitado, ¿no? Esa sería la sociedad que deberíamos crear, una construir, sociedad de pisos, así sí, de pisos, ¿no? En donde nadie puede, todo el mundo tenga lo indispensable, al menos materialmente, y que tenga la posibilidad de estudiar y de formarse para hacer lo que quiera hacer, que lo pueda intentar al menos, ¿no? Que tenga las oportunidades para hacerlo. Ya estará en cada quien si se aprovechan o no las oportunidades, ¿no? Fíjate que de repente me perdí un poco y me empecé a reír porque me di cuenta que no estabas hablando del presidente, estabas hablando de Marx, cabrón. Con ser la iglesia, el Mesías, el dogma, y de repente ya regresaste a Marx y dije, ah, cabrón, no estaba hablando del presidente, estaba hablando de Marx. Que Sí, justo es muy pero parecido. vaya que encontramos similitudes, Sí, ¿no? En ese pensamiento de la gente que se cree Mesías. A sí, sí, Stalin le sí. decían el padrecito de los pueblos y lo tenían que atender y le tenían que hacer poemas y bueno, el culto a la personalidad. Y este régimen impulsa el culto a la personalidad, que Sí. es un atraso tremendo, ¿no? Justo te iba a preguntar, pero ya está como, yo creo que podemos entenderlo. Te pregunté cómo definirías la izquierda y cómo te iba a decir, bueno, habría que preguntarle a los otros cómo definen su izquierda, pero creo que tú ya definiste la izquierda de ellos. En contraposición, no sé si me doy a entender. Con lo Sí, que tú definiste, podemos ver lo contrario y decir, ah, eso es el pensamiento que ellos tienen de una izquierda, ¿no? es más, en mi pensamiento, yo quisiera que no hubiera pobres en el país. Ese debería ser nuestro objetivo, sacar a la gente de la pobreza. Los otros piensan que si lo sacan de la pobreza se quedan sin votos Así es. y lo han llegado a decir así. Entonces, incluso medran de la pobreza. Entonces, les dan migajas para los mantienen en la pobreza y les dan migajas para manipularlos, ¿no? Lo cual es una forma de enajenación. Recuerda, el concepto de enajenación es muy fuerte en la escuela que yo estudié, ¿no? Entonces tú Sí. tienes que pues, ser libre y si los otros te tienen controlado, ¿no? Es más difícil porque además tienes que estar agradecido por las migajas que te dan, que no te sacan de la pobreza, pero te controlan, te manipulan. Y luego agrégale el adoctrinamiento, ¿no? El adoctrinamiento ideológico que es muy pesado en ellos, ¿no? Son dogmas de fe que repiten una y otra vez, ¿no? Te decía yo hace rato esto que nosotros vivimos, pues, con el corporativismo. ¿Cómo se incluye, pues, más bien es algo que siempre he estado pensando, lo de la dinámica de la política en México a través del corporativismo que viene, su nacimiento es con Lázaro Cárdenas, cabrón. ¿Cómo entra dentro de este mundo moderno, de este pensamiento moderno de la izquierda? Insisto, pues, yo no tengo nada contra Cuauhtémoc Cárdenas, me parece que es alguien que hay que respetar y considerarlo
importante dentro de la historia de la democracia y de la transición a la democracia, que es otro concepto que también surgió a raíz de estos. Pero decías, es que es como el referente, el cardenismo, pero el cardenismo, mano, es la idea del corporativismo, de dividir y organizar, ¿no? Es decir, Bueno, separar en claro, sectores. tienes clarísimo. Mira, Cárdenas fue el que creó el régimen. Cuando creó los sectores y lo impulsó, pues creó el régimen que duró tantos años. Tienes toda la razón. Creó los sectores, los metió al partido, Ajá. ¿no? Y todo decía de ahí, sí, claro. Entonces la sociedad ya no estaba organizada, sino Diste en el blanco. se organiza a través de la Sí, CNOP, ¿no? diste en el blanco. Pero pero la ruptura de la corriente democrática fue un impulso a la democracia muy fuerte, porque pues, rompió o le golpeó en la nariz al sistema de partido único. Fue telúrico lo que sucedió en el sistema que teníamos, ¿no? Con esa, con esa salida y la gran fuerza que tuvo. Ahora, eh, te voy a dar en términos teóricos tienes razón, el cardenismo fue la piedra angular del régimen del siglo pasado, del régimen hegemónico del siglo pasado. No se te puede cuestionar eso, ¿no? Aunque tuvo algunas cosas excepcionales, como por ejemplo la aceptación de de los republicanos españoles, su posición frente a la Segunda Guerra Mundial y luego la incorporación y aceptar a todos los perseguidos de España, yo creo que eso fue impresionantemente bien. Bueno, el derecho de asilo aceptó aquí a Trotsky también y otros. Eso no es cualquier cosa La educación y hay también que ahí reconocerlo. jugó un papel Y, importante. claro, la parte de educación, pero creo, sí, y por supuesto la expropiación petrolera, puedes decir, lo del ejido, que llevó a cabo las conquistas sociales de la revolución, las quiso llevar a la práctica, sí, pero a mí me parece que lo que más contribuyó a la construcción de mi país, que eso sería polémico porque entiendo que el petróleo fue una palanca de desarrollo un tiempo, etcétera, pero a mí lo que más me gusta fue cómo recibió a la República Española, porque hay un parteaguas en México antes y después del exilio español, Claro. ¿no? El exilio español revolucionó a México en muchísimas áreas del conocimiento, ¿no? Hay Lo una modernizó. en la historia de las ideas en México es una cosa antes y otra cosa después del exilio español. Entonces, ese exilio nos hizo tanto bien, ¿no? Y México empezó a aceptar a mucha gente y me pareció que era un buen ánimo eso de recibir a los perseguidos del mundo. Es algo que hay que reconocer. Pero lo otro también es cierto. Consolidó el régimen de partido casi único en Sí. el país, por supuesto. Y lo que te Pero decía es que sur, más bien después se volvió como la lógica, ¿no? E sí, incluso hasta de la propia izquierda, cabrón. Te decía, mi pregunta va como pareciera que no hay en México otra idea que no sea hacer política a través del corporativismo, cabrón. Eso es una impresión personal que tengo. Por la propia experiencia que he tenido en la administración pública, etcétera, me da la impresión que siempre caemos en la lógica de buscar el corporativismo como una opción, pues de hacer no solamente política, sino incluso administración, administrar los recursos públicos. Y eso me sí, parece que claro. es feo, pues, o Y sea, no sé cómo corpor- decirlo. el corporativismo y el clientelismo. Sí, sí, sí. Hoy se ha creado un clientelismo sin precedentes. Por supuesto, en el siglo pasado se promovió el clientelismo, pero nunca a los grados actuales. A los grados. Fíjate que te escuchaba, Es impresionante cómo es la estructura. La apuesta del presidente para mantenerse en el poder es su estructura clientelar. Él no busca convencer, por eso a la clase media la desprecia y todo. Él dice, ¿cuánta gente, cuánta gente nos podemos comprar con los programas sociales y llevarlas a las urnas? Eso es lo que está pensando. Me parece que está subestimando a los mexicanos. te escuchaba y vino a mi mente, pues, este texto. No sé si se alcanza a ver ahí, a lo mejor está lampareándolo. De Turain. Turain, Uh-huh. podremos vivir juntos, el destino del hombre en la aldea global. Yo sé que es una cosa ahí como que ay, se me fue, cabrón. Lo abrí
justo donde había una cita que podía resumir lo que decías, pero ahorita que casi como, como testigo de Jehová, digamos, ¿no? Déjame, lo abrí y ahí se puso la cita, pero ya la perdí, man. Ah, creo que es esta. Dice, de la decadencia de la democracia, creo que resume perfectamente lo que comentabas. Como en nuestro siglo la democracia fue destruida por regímenes autoritarios o totalitarios que se decían populares o revolucionarios, debemos definirla en primer lugar por las libertades públicas y personales que limitan la arbitrariedad del poder. Es Sí, decir, la democracia siempre está en enfrentamiento con el autoritarismo y la falta de libertad, es lo que estabas diciendo, ¿no? sí, Fernando. sí, por supuesto. Por Bueno, supuesto, no sí, es lo mismo liberalismo que democracia, eso es verdad, pero las libertades se ejercen siempre mejor en la democracia, ¿no? fí- Por fí- supuesto. fíjate que tengo ahí una pregunta también, quizá muchos no lo hacemos. Eh, Crecimos con la idea de que el enemigo histórico era el PRI, no el PAN. Porque ahora, que yo sé que esto a lo mejor no debo de preguntártelo a ti, pero ¿de cuándo acá ya de repente el enemigo histórico es el PAN, cabrón? Bueno, porque esa es la historia de Andrés, recordarás, cuando éramos chavos, muy chavitos, todo el discurso del PRI, de Echeverría, de López Portillo, todavía con de la Madrid y todo, el grito era contra la reacción, contra los reaccionarios, y el discurso en la Cámara y en todos lados era porque la reacción era como el espantapájaros, ¿no? Y era el PAN. Obviamente ellos le hablaban a la reacción como si decir, la revolución la representamos nosotros y el PAN era la reacción, ¿no? Incluso algunos partidos satélites que se decían de izquierda, con ese discurso entraban, porque era combatir a la reacción, ¿no? Ahora esa reacción le llama Andrés Manuel los conservadores, ¿no? Aunque él es más conservador que cualquiera que yo conozca, ¿no? En muchos sentidos, pero es, digamos, ese discurso, esa narrativa, esa propaganda de Estado, ¿no? Sí. Entonces, él casi casi dice, yo soy el cambio y los otros que me resisten son los reaccionarios, los conservadores, pero ¿cuál es el cambio que él quiere? El cambio que él quiere su proyecto es el poder, ¿no? Es concentrar el poder para tener más poder y permanecer en el poder, ¿no? Ese sería su verdadero lema si fuera honesto. Y eso nos regresa, evidentemente, sí, a la experiencia que tuvimos el siglo pasado, ¿no? Sí. Él, su restauración, donde el presidente decidía todo, pasaba sobre los otros poderes y era la monarquía sexenal, ¿no? Eso es lo que nos quiere regresar. Te pregunto esto porque me da la impresión que efectivamente, bueno, lo que yo creo, lo digo como una afirmación, cuando digo efectivamente, hay una transformación y se borran, digamos, las fronteras entre izquierda, derecha. El PAN, digamos, pues no es ese reaccionario de aquella época, cabrón, ¿no? O sea, me da la impresión que no es ese el PAN, me parece que es un asunto más moderno, donde ya efectivamente tiene que haber más diálogo, ¿no? Y el discurso pues, se justifica esto de los conservadores y del enemigo el PAN, etcétera, para atacar, digamos, a esa otra parte, porque hay como una especie de diálogo entre la izquierda y esa otra cosa que para mí tampoco es la derecha, cabrón. La derecha tampoco. Hay algunos, efectivamente, habrá algunos que sí son de derecha a derecha, pero en Claro, creo que ya esos conceptos también pues para, ya no son tan válidos, cabrón. y ¿Qué claro, opinas? tienes razón, ya es algo mucho más complejo y complicado, pero el presidente lo simplifica, dice, estás conmigo, eres progresista y de izquierda. No estás conmigo, eres de derecha, conservador, o sea, aunque el conservador sea él en los términos clásicos, digamos. Esto de alguna manera es porque yo digo que el profeta de la 4T es George Orwell, ¿no? En 1984, en donde la verdad está ligada al ánimo del gobernante y cambia las cosas y además las resignifica, ¿no? Y el odio es amor y la paz es la guerra, y etcétera, ¿no? Porque
lo resignifica desde sus necesidades como propagandista, ¿no? Ujú. Eh, y bueno, eso es un poco lo que vemos en este gobierno. Dos preguntas, y ahí puedes ya explayarte, digamos, planteo las dos preguntas y de ahí ya nos vamos tú solito. Quizá nada más haga ahí unas acotaciones y unas interrupciones. Fernando, ¿cómo crees que llegamos a este momento, a este contexto? Y Uf, la otra es, ya háblanos de este asunto que pasó con la reforma electoral, con el INE, etcétera. ¿Cómo lo ligarías, digamos, en tu narrativa? Llegamos al momento del 2018, ¿cómo llegó bueno, Andrés Manuel al eh, poder? ¿A causa de qué? ¿Por qué carajo pasó lo que pasó, cabrón? Fue, bueno, explícanos desde tu punto de vista cómo llegamos a este bueno, momento y yo luego diría que hubo dónde estamos. un desgaste de la partidocracia muy fuerte. El, el, el régimen, el viejo régimen era sistémicamente corrupto. ¿Por qué? Porque la corrupción es fuente de financiamiento de la política. Y cuando pasamos al régimen de la transición, siguió siendo sistémicamente corrupto, ¿no? Y ahora que estamos en esto que le llama 4T, que es la restauración, sigue siendo sistémicamente corrupto, ¿no? La política sigue financiándose de la corrupción. Eso es, por eso tiene una fuerza estructural, ¿no? Nunca como ahora se han entregado tantos contratos sin licitar, no solo en número de contratos, también por los montos en los contratos, ¿no? Y eso pues es el paraíso de los moches, ¿no? Entonces, lejos de haber solucionado el problema, se está empeorando. Pero la corrupción desgastó al régimen de la transición. La corrupción, los privilegios, la desigualdad, no se cumplió muchas cosas y la sociedad tenía razones de sobra para estar molesta. Y votaron en buena medida de castigo a lo que existía. Y votaron por alguien que viene de la verdad es que si alguien es representante de la vieja clase política es Andrés Manuel López Obrador. Ha sido presidente de 3 partidos, ha sido jefe de gobierno, ha sido candidato 3 veces a la presidencia, pues era, pero capitalizó el voto antisistémico, digamos, el voto de castigo contra el sistema, él lo capitalizó, ¿no? Y salió, pues eso le ayudó mucho a ganar con un amplio margen, nada más que el remedio salió porque la enfermedad, pero que eso sea cierto, no reivindica la enfermedad, no podemos regresar a lo que teníamos, tenemos que ver hacia el futuro, ¿no? Y la respuesta es, los problemas de la democracia se tienen que solucionar con más democracia. Lo que tenemos hoy es que ante los problemas que tenemos de una democracia que tuvo sus baches, sus problemas, sus contradicciones, lo que quieren es que el remedio sea el autoritarismo, ¿no? Y esto sale peor. Es que yo lo dividiría porque entonces estamos quizá confundiendo democracia con el proceso electoral, ¿no? Y me da la impresión que la democracia sí estaba como ganando terreno porque era como más amplio el concepto. Había Sí, posibilidades. Me llamó la atención que hablabas de democracia tienes también toda la... como cultura, ¿no? Como elementos Claro, culturales y tiene, posibilidades de acceder a la cultura y mira, de tú todo te eso. acordarás, hace no mucho, buscar acuerdos era un valor. Ajá, sí, claro. Hoy buscar acuerdos parece traición o lo ponen como si fuera traición, como si fuera una negociación turbia, ¿no? Como si conceder fuera algo inmoral, ¿no? Claro, hay un retroceso en eso. Lo que hace caminar a la democracia es el diálogo, es el acuerdo. El elemento emblemático de la democracia es el voto, pero lo que hace caminar a la democracia es el diálogo. Incluir a los demás es más. En la Ajá. democracia es fundamental incluir a las minorías, reconocer a las minorías y en el entendido de que una minoría puede eventualmente convertirse en mayoría. Darle su espacio, Es, digamos, ¿no? sí, Su claro, reconocimiento. claro, y que tenga la posibilidad en algún momento de ser mayoría, ¿no? Eso es, nada más que estos cuando eran minoría exigían esos derechos, pero ahora que son mayoría, piensan en cómo le conculcan el derecho a la minoría de aspirar a ser mayoría. No sé si me explico, pues Sí, eso, de todas, existir, digamos. todas las reformas electorales desde hace mucho, por supuesto desde Reyes Heroles, eran
dándole cauce a exigencias de las oposiciones, ¿no? Y luego se llegaban a acuerdos a partir de esas exigencias de las oposiciones. Esta es la primera reforma que se hace del poder para beneficiar al grupo en el poder y de manera unilateral, sin buscar acuerdos, ¿no? Bueno, llegamos a este momento, pues, llegamos a, digamos, a esto, no me gusta la palabra, pero digamos, estamos en la cuarta transformación, digamos, lo que significa eso, pero eh, ¿qué pasa después? ¿Cómo es que se organiza la sociedad civil en este contexto, cabrón, de la cuarta transformación? ¿A qué le Bueno, achacas que se hayan movilizado curioso. y el fenómeno, qué te parece? Cuéntanos del fenómeno Mira, del que la formas sociedad parte. civil fue clave también para que López Obrador llegara a la presidencia. Muchas de sus causas y la gente que enarbola las causas de la sociedad civil lo respaldaron y tenían una legítima aspiración con él, una legítima esperanza de que él iba a retomar las causas de la sociedad civil. El problema es que, lejos de eso, estamos en una, lejos de eso, estamos en una lógica donde el enemigo es la sociedad civil para el presidente. El presidente ha satanizado a la sociedad civil, Oye, ¿cómo ¿no? defines la sociedad civil a diferencia de, digamos, de los clientes? No, la sociedad civil ¿Quiénes son? se organiza a partir de causas. La sociedad civil busca incidir en las políticas públicas a través de sus causas, de sus propuestas, de su evidencia, de su expertise. La sociedad civil tiene expertise en distintos temas e incide en la agenda pública con esos temas desde ese expertise. Y lo que lo reúne pues, son sus causas. Las clientelas es más bien el, el este, eh, es, es la forma en cómo el régimen o el sistema trata de orientar la participación política de personas a partir de resolverles ciertas necesidades o darles ciertos paliativos, ¿no? Es que Yo les estoy doy a pensando, ustedes, yo les doy a ustedes ciertas despensas al mes. Esas son, tú creas clientelas y la gente para mantener esas o como agradecimiento a esas despensas hace o sirve a quien se las da políticamente. es que estoy Es una pensando, las clientelas son una forma de manipulación política. estaba pensando como en esto que decía Bonfil Batalla, varios Méxicos, cabrón, un México profundo, un Uh México, -huh. ¿no? ¿Sí crees que haya esta diferencia entre el México, digamos, que sigue a la cuarta transformación y el otro México, o hay otros Méxicos? No, hay distintos Méxicos, pero gran parte de la apuesta de lo que llaman cuarta transformación es a partir del voto comprado. Ok. Comprado a partir de, sobre todo, recursos públicos. Fíjate que hay una entrevista muy interesante de López Obrador, por ahí decir el 96, 97, cuando dice que la nueva forma de comprar el voto es con programas sociales personalizados, Sí, la recuerdo. ¿no? Sí. Bueno, pues él está llevando eso hasta A su la máxima práctica. expresión. Y yo digo que hay programas sociales importantes de apoyo para que estén, y eso es correcto, y ayuda a equilibrar el terreno. El problema es que se use como forma de manipulación política, que se usen esos recursos públicos para comprar el voto, para, este, eh, para movilizar a las personas, para otras cosas, es decir, que sea una forma pues ya lo dije, de manipulación política. Entonces, cierto, les ayudas a las personas, pero las ayudas para manipularlas con otros fines. Eso, pues me parece poco ético y pues pernicioso, ¿no? Porque hay, o sea, por ejemplo, el programa de los adultos mayores me parece una muy buena idea. Ha ayudado muy bien, pero ese dinero sale de los impuestos de todos. No debiera utilizarse su entrega para beneficiar a un partido, ¿no? Ok. Eso es hasta delito electoral, ¿no? Bueno, entonces cuéntanos qué pasa ahí en esto, en lo que estás metido ahí de la defensa del INE. Bueno, Platícanos, pues nárranos, platícanos para poderlo después ilustrar ahí con lo que tenemos de imágenes. Mira, Cuéntanos. lo que estamos haciendo es defendiendo los avances democráticos que costaron a muchas generaciones de mexicanos.
Esos avances democráticos no cayeron del cielo, no fueron concesión graciosa del poder, fueron gracias a la movilización ciudadana, a la organización ciudadana, a la lucha de muchos para abrir los cauces democráticos, que no fue un cambio de la noche a la mañana tampoco. Pero ¿cómo se organizaron, Y Fer? mandé, ¿Cómo se bueno, nos organizaron? organizamos a partir de convocar a los ciudadanos, Ok. ¿no? Somos distintas plataformas ciudadanas que nos organizamos para incidir en este momento. Y pues respondió la gente porque la gente sí está viendo con mucha preocupación el riesgo autoritario y sí está viendo que está amenazado su derecho a elegir a sus gobernantes y sí está viendo que hay una intención de los que están hoy en el poder para perpetuarse en el poder de cualquier manera, ¿no? Y me parece que reaccionó la sociedad de una manera tremenda, porque ahora sí que hubo una manifestación impresionante el 13 de noviembre, y luego se llenó el Zócalo con puros ciudadanos donde no se pasó lista, no se dieron lonches, no se dieron frutsis, no se les condicionó programas sociales, nada. La gente llegó, o sea, por eso era, nosotros no sabíamos cuántos iban a estar. El presidente no tiene ese riesgo porque él tiene sus clientes, él pone cuotas de acuerdo a las clientelas de cada quien. Y le dice, a ver, tú, Claudia, tú me traes tanta gente. Y Claudia le dice a sus delegados, tú me traes tantos, tantos, tantos diputados. Todo el mundo tiene una cuota de gente que lleva, ¿no? Aquí no, aquí fue lo que los ciudadanos se movieron por pura convicción en un momento clave para el país, porque así lo ven y me parece que con razón, porque sí, si no nos movemos ahora, quizás 2024 sea la última vez que votemos en libertad, ¿no? Y eso si mantenemos al INE. Ahorita está la batalla, yo confío que la Corte haga prevalecer la Constitución, pero la lucha del régimen, ¿por qué quiere debilitar al árbitro y que el gobierno tenga mayor injerencia en las elecciones? Si que ellos creyeran que tuvieran el triunfo en la bolsa, no lo harían. Temen su derrota, porque si algo ve Andrés Manuel con el olfato que tiene, es precisamente el síntoma de inconformidad de amplios sectores sociales y teme su derrota electoral. Por eso quiere jugar con cartas marcadas. Como si fuera clase para principiantes. ¿Cómo definirías el asunto de la reforma electoral, cabrón? O sea, para gente que No, no lee es un, mucho, etcétera, ¿cómo les dirías, se explicarías, miren, lo que se quiere hacer es esto, esto, esto y esto, y pone mira, en riesgo esto, la, esto, la cambiaría esto? reforma constitucional lo que buscaba era desaparecer al INE, hacer una cosa distinta. En esta plan B lo que buscan es destazar al INE y controlar luego sus migajas o sus partes, ¿no? ¿Cuál es la columna vertebral del INE? Pues su servicio profesional electoral. Ese servicio despedirían como al 85% de ese servicio, más buena parte del personal administrativo que está ahí. Pero son los que hacen, imagínate, son los que deciden dónde se ponen las casillas y que es un trabajo minucioso, tienen que ver los lugares, etcétera. Son los que transportan la papelería a los presidentes de casilla y luego las llevan a sus lugares. Son los que operan la credencial con fotografía, ¿no? Son los que dan los cómputos, los que hacen el conteo rápido y informan sobre el mismo. Son los que ven las impugnaciones en el terreno de los otros partidos y checan que se cumplan los gastos de campaña en el territorio. Pues son los que hacen la elección y a esos los cortan porque dicen con el pretexto de que, ¿por qué los tenemos que contratar todo el tiempo? ¿Por qué no los convertimos en eventuales? Ah, sí, entonces vas a contratar eventuales cada 3 años. ¿Y quién te garantiza entonces que van a ser imparciales y que van a tener una lealtad con la institución? O Porque profesionales. lo que ellos van a tratar de hacer, obviamente, es que en esos eventuales, pues entren operadores de su partido, ¿no? Otra de las cosas que quieren hacer es el asunto de los representantes de casilla, porque quieren poner a los siervos de la nación de representantes de casilla. Y por eso cambian el asunto donde pueden hacer cambios de representantes de casilla hasta el mismo día de la elección, para que no puedan ser detectados. Pero eso, por cierto, es causal de nulidad. Hacen, o sea, vulneran la elección, pueden tirar con mucha facilidad casillas si quieren ser perversos
con el manejo de los representantes y además rompen el control del padrón del INE, porque ahora la Secretaría de Relaciones Exteriores puede padronar, ¿no? Entonces, y además los módulos del INE pasarían a oficinas gubernamentales, toda tu información confidencial y la información que tiene el INE se lo tendrían que dar a los partidos, incluyendo tu información bancaria, ¿no? No, la verdad es que es un retroceso tremendo, violatorio de la Constitución absoluto. Ve lo que pasó con Edmundo Jacobo. La Constitución dice que lo nombra el secretario ejecutivo, lo nombra por mayoría el Consejo General, ¿no? Creo que hasta mayoría calificada. Bueno, pues con un plan B se tira lo que dice la Constitución, ¿no? Ese y muchas otras cosas, ¿no? Pero el principal golpe es al Sí. profesionalismo del INE. Entonces quieren, imagínate, quieren experimentar el año de la elección presidencial, donde además hay muchas elecciones concurrentes. Sí, Es una irresponsabilidad tremenda. ¿Por qué el presidente quiere el conflicto? ¿Por qué incluso? Porque prefiere robarse la elección a entregar la banda presidencial a un opositor. Eso es lo que está en el fondo. Oye, ¿y cuánto afecta a esta parte ciudadana donde participamos los ciudadanos en la elección, como presidentes de casilla, como funcionarios de casilla, etcétera? Bueno, los funcionarios de casilla quiere el presidente que tengan prioridad los adultos mayores. ¿Por qué? Porque los adultos mayores son los que están con mayor sesgo hacia favor de Morena, ¿no? En las encuestas. Pero lo ponen con ese sesgo, antes no existía eso, ¿no? Y ahora, olvídate tú del sorteo y eso, hay que darle preferencia a los adultos mayores, dice, ¿no? En eso. Y hay mayor discrecionalidad para elegir, poner a los lugares de las casillas y también o sea, los procesos se empobrecen, ¿no? Los trabajadores eventuales tendrían que hacer más en menos tiempo y sin la experiencia que tienen a los que van a sustituir, que eran del sistema nacional, profesional electoral, ¿no? La verdad es que sí prendería muchísimos focos rojos si eso pasa, ¿no? Es que López Obrador necesitó de la democracia para ser presidente, pero ahora que está en la presidencia le estorba la democracia. Pero, ¿puedes describirnos de manera, yo sé, has estado en distintos mítines, en distintos, participando en, pues digamos, frente a la masa, pero de manera personal, casi como íntima, ¿qué fue lo que podrías compartirnos de estas dos experiencias que tuviste cuando la marcha y la concentración? O sea, ¿cómo la viste Impresionante. tú, cabrón? Descríbenos así como No, la no, parte emotiva que tuviste de ver a la gente no, marchando y luego impresionante. concentrándose, juntándose en el Zócalo. La gente aparte muy receptiva, entendía perfectamente. Es la gente más informada del país, ¿no? Esa es la que se movilizó, pero te voy a decir, vi más pluralidad, digamos, pluriclasista la manifestación el 26 de febrero. El 13 de noviembre fue impresionante, pero uno podría decir, esto es clase media, ¿no? Clase media para arriba, y muchísima. Aquí no, aquí en fue mucho más pluriclasista, señal de que este movimiento está avanzando. Este movimiento está avanzando. Esta marea rosa es una bola de nieve, está creciendo. Y pues fue muy emotivo ver a gente, quizás muchísima, que era la primera manifestación a la que acudía, ¿no? Y lo hicieron con gran compromiso y gran civismo. Y además, hay que decirlo que se les insultó de todas las formas posibles desde el poder. Incluso se les comparó con García Luna, se les llamó narcos, se les dijo cualquier cantidad de cosas demenciales que salieron de la mente del presidente y sus secuaces. Y sin embargo, la gente votó con los pies, no le dio miedo y llenó las plazas, ¿no? Mis respetos para ellos. Me quito el sombrero con ellos, con todos. Fue un éxito colectivo. Quien convocó fue en Ovejuna, porque la gente hizo suya la convocatoria, ¿no? Yo te mentiría si dijera, no, pues esta es la gente que traemos nosotros. No, No, cabrón. salió, o sea, esa gente es espontánea. Nosotros solo ayudamos un poco a dar el banderazo, ¿no? Pero la gente se convocó sola. Este es el movimiento de la gente, es un movimiento muy horizontal, muy democrático. ¿Y qué rescatarías de los discursos que se dieron tanto en la marcha como en la concentración? ¿Qué fue lo que te impactó, cabrón?
Mira, lo que estamos defendiendo es el sufragio efectivo, que es la historia de este país, ¿no? Este país, desde siglo XIX, desde que es independiente, ha peleado por hacer valer el sufragio frente a personajes que se quieren perpetuar en el poder, ¿no? Y hacer que la Constitución no sea letra muerta. Esa también ha sido una batalla. La Constitución del 24 era muy buena. La Constitución del 57 era muy buena. La Constitución del 17 también, pero era letra muerta en muchos sentidos, ¿no? Hoy lo que le pedimos a la Corte es que la Constitución valga. Es lo que le estamos pidiendo. Que haya Estado de Derecho y que cuente el sufragio. Es de alguna manera la historia que se repite de México, y me parece que estamos del lado correcto, del lado del sufragio efectivo, del lado de la democracia, del lado del Estado de Derecho, del lado de la Constitución. Y también digamos, sin la etiqueta que de izquierda, de derecha, ¿no? O sea, es la sociedad civil, digamos. Fue sumamente plural. Plural, el momento fue plural. Esto es plural de inicio a fin. El pluralismo es un valor de este movimiento. Decía Barrosierra, no nos quieren porque discrepamos, viva la discrepancia. Pues esto es lo que decimos, viva la discrepancia también entre nosotros mismos. ¿Hay una explicación de esto, Fer? ¿O ya lo dijiste y si ando medio perdido? O sea, ¿hay una explicación de esta posibilidad de diálogo entre distintas formas de ver el mundo? Sí, claro, eso es lo que nosotros reivindicamos. Estamos contra el pensamiento único, queremos que nosotros creemos que la pluralidad es riqueza, que la diferencia es riqueza. Somos diferentes, pensamos distinto, ¿no? Pero podemos ponernos de acuerdo. ¿Cómo? Dialogando, ¿no? ¿Cuál es la forma de la coexistencia armónica entre personas que piensan distinto? Pues la democracia, porque la democracia es reconocer a la persona, primero como persona, y además reconocer el valor de sus ideas, ¿no? Y si nos sentamos a platicar, nos estamos reconociendo mutuamente. En este país ahora el diálogo no se da. El presidente no quiere dialogar con nadie, quiere gobernar como monólogo, ¿no? Solo. Bueno, Fer, ¿cómo concluyes? Digamos, cómo, pues no sé, resumirías esta charla? Bueno, lo que voy a decirles es que han sido dos grandes manifestaciones, el 13 y el 26, pero esta batalla va para largo. Esto no se va a decidir tan sencillo. Vamos a tener que organizarnos. Seguramente el día clave va a ser el de la votación en 2024. Si queremos defender la democracia y las libertades, hasta ahí vamos a tener que llegar, ¿no? Hacer que nuestro voto valga en 2024, porque quienes hoy están en el poder están aferrados a él, no van a irse tan sencillo, van a ser como Donald Trump, como Bolsonaro, como Daniel Ortega, como Chávez y Maduro, como Hagan, no van, ya están en el poder, van a buscar cómo aferrarse a él de cualquier manera. Pero el instrumento que tenemos nosotros es el voto, y ese es el que hay que reivindicar. Y la organización. Entonces, la marea rosa apenas comienza. Esto va a ser esto tendrá que irse consolidando, y yo creo que en 2024 va a ser la hora de la verdad para tener una democracia, y que una vez, si mantenemos la democracia, pues que todo el mundo se organice de muchas maneras. ¿Y cómo vamos a resolver nuestras diferencias? Con los procedimientos de la democracia. Y el primero y más importante es el diálogo. Fer, pues muchas gracias por digamos, este ejercicio democrático de poder dialogar contigo, cabrón, de poder, pues, gracias, Saido, intercambiar de veras ideas. que me encantó la charla, Saido, de verdad, un gusto, y con gusto reincidiré cuando así lo consideres. Un gustazo. Gracias, brother. Abrazo. Abrazo.
En Etnografía Estudio hacemos la bitácora antropológica.